Hola, les habla Pancho Pantalla. Son muchos los escándalos que desde 1953, fecha en que se inició la televisión venezolana, y hasta la época, se han desarrollado en la pantalla chica. Muchos de ellos de trascendencia, otros en donde han sido solo 15 minutos de fama para cada uno de sus protagonistas. Pero hoy en Pancho Pantalla estaremos destacando los que quizás pudieran ser los más famosos escándalos de la televisión venezolana. Ese es nuestro tema de hoy, los escándalos de la televisión en Pancho Pantalla. La figura más escandalosa por excelencia en nuestra televisión es sin lugar a dudas, o ha sido sin lugar a dudas, Lila Morillo. La zuliana, desde muy joven, cuando decidió casarse con José Luis Rodríguez, y hasta hace muy reciente tiempo, cuando optó ya por disminuir la intensidad de sus participaciones en televisión, fue la que año tras año generaba un conflicto o una alternativa que degeneraba en escándalo. Y fueron así como Lila Morillo y sus cercanos los protagonistas de los más recordados escándalos. Lila Morillo y sus celos hacia José Luis, el galán y cantante de moda de muchísimos años, el divorcio, lo que tenía que ver con su cercanía a la religión evangélica, por supuesto, las múltiples enfermedades mortales que Lila Morillo dejó entrever, ponían en peligro su vida, desde cáncer hasta tumores, pasando por depresiones que le significaron incluso intentos de suicidio, las amenazas de muerte que hizo Lila a muchas de las personas que se acercaban a su familia, entre ellas a Beatriz Viactané, la máxima sacerdotisa de María Leonza en Venezuela, la cual se le vinculó amorosa y románticamente con José Luis Rodríguez. En fin, todas estas escandalosas alternativas que más recientemente se relacionaron a las múltiples operaciones, tanto estéticas como de salud, que tuvo Lila Morillo. Todo esto que les he nombrado a lo largo de 30 o 40 años. Y es hoy cuando todavía Lila Morillo de vez en cuando aparece en las redes haciendo otro de sus escándalos. Por supuesto, entre los escándalos de la TV, los de Lila Morillo son los más recordados. Pero hubo escándalos muy puntuales. Escándalos como, por ejemplo, el que protagonizó Marianela Salazar con Rona Ottolina. Cuando Marianela Salazar era la encargada de las entrevistas de El Informador en su emisión meridiana en Venevisión, Marianela Salazar tuvo entre sus entrevistados a la hija de Reni Ottolina, y allí tuvieron un altercado que le valió a Venevisión el prácticamente cierre en su momento de la planta. Este altercado tenía que ver con el hecho de que Marianela Salazar le pregunta a Rona Ottolina cuál fue la razón por la cual ella quedó minusválida. Y Rona Ottolina le respondía, diciéndole que esa era una razón muy similar a la que ella tenía con su relación directa en aquel entonces con un expresidente de la República. Esto fue uno de los escándalos más recordados de la televisión venezolana. Otro gran escándalo se produjo cuando Eladio Lares, que en aquella época todavía no era presidente de Radio Caracas Televisión, sino el animador de un programa de denuncia social llamado Alerta, decidió llevar junto con sus productores al aire un espacio en el cual se hacía ver las condiciones infrahumanas y deplorables en las que estaba la colonia psiquiátrica de Anare.
Este programa, al salir al aire, causó enorme conmoción en la audiencia venezolana y el gobierno no vaciló en clausurar por 72 horas a Radio Caracas Televisión tras la transmisión del programa Alerta de Eladio Lares, que tenía que ver con las condiciones de la colonia psiquiátrica de Anare. También Radio Caracas Televisión fue cerrada en su momento por el escándalo de los 5 segundos de pornografía. Fue una madrugada de cualquier noche en que cuando se estaba disfrutando de una película cualquiera, aparecieron 3 o 4 segundos de pornografía, las cuales la atribuyeron a un error del operador de guardia en ese momento. Quizás el operador, mientras los televidentes veían una película de Maciste o de Hércules, él estaba distrayéndose con unas imágenes un poco más excitantes y en un error de técnica, un error técnico, quizás pulsó un botón que no ha debido pulsar y salieron al aire los 5 segundos de pornografía que valieron el cierre de Radio Caracas Televisión. También fue escandaloso en su momento la llegada de Carlos Andrés Pérez a Venevisión tras su intento de derrocamiento en 1992. El hecho de que Carlos Andrés Pérez pudiera salir al aire diciéndole a los venezolanos que todo estaba bajo control en aquel golpe inicial que dieron Chávez y sus acólitos al presidente de la República del momento, fue también un hecho sumamente notorio y que pudiéramos llamar escandalosos. Ya para terminar, es menester decir que, aunque no fue un escándalo, produjo inmensa conmoción el cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007. Y no fue un cierre como el de los 5 minutos de pornografía o el del programa de Eladio Lares llamado Alerta. Fue el cierre definitivo de Radio Caracas Televisión, que más que un escándalo fue realmente una decisión que marcó a la televisión venezolana. Estos escándalos, estos sucesos fueron los que yo alguna vez vi en TV.